muy, muy importante. Nosotros tenemos en lo amarillo ¿sí? La cantidad de manchitas de lesión que se ve en la resonancia de una persona. El punto y raya serían las lesiones que son nuevas, que son activas, o sea, focos de desmielinización activo, actividad inmunológica. ¿Sí? Por eso dice nuevas o con gadolinio positivo, que se marcan con contraste. Porque en realidad las lesiones que son viejas, que son como cicatrices, no tienden a resaltar con el contraste. ¿Está? Y el puntito este, naranja, es lo que vemos nosotros de afuera. ¿Está? Por lo que la persona consulta. Entonces, fíjense que lo interesante, que una persona, ¿sí?, viene desarrollando su vida lo más bien y consulta por este foco naranja de acá. ¿Sí? ¿No? Venía desarrollando la vida y me dice, por ejemplo, que tiene algo, un cuadro monosintomático. Por ejemplo, una neuritis óptica. Se queda ciega de un ojo. ¿Sí? Esto pasa y resuelve. Pero tiene otras características. La primera característica, lo más llamativo, es que si yo bajo una línea vertical, me voy a encontrar que la persona venía teniendo actividad desmielinizante y juntando carga lesional en su cerebro sin manifestación. ¿No está? Porque recién acá me consulta, en el cuadro naranja. Este cuadro naranja, este cuadro monosintomático, esta manchita puede avanzar, ¿sí?, y seguir teniendo recaídas, o puede, ¿sí?, desaparecer, irse para atrás. ¿Y la persona qué hace? Y la persona sigue su vida. ¿Sí? Pero puede seguir juntando lesiones hasta que aparece, ¿sí?, otra lesión que la hace ya clínicamente definida a la enfermedad. ¿Está? Entonces, la persona, ¿sí?, venía viviéndolo más bien y en un buen momento me consulta por algo. ¿Sí? Yo lo que tengo que tener en cuenta que si le pido un estudio, si llego a pensar en esto, ahora vamos a ver cómo se hace el diagnóstico y por qué se piensa, y no cualquier mujer que venga con algo, uy, es una múltiple, es una múltiple. Tiene que tener, si bien un criterio, ¿sí?, tengo que también yo tener presente que puedo encontrar, obviamente, en la resonancia esto, o sea, la lesión, ¿sí?, que dio su sintomatología, pero también voy a encontrar mucha lesión por la cual no la llevó a consultar, porque no le dio sintomatología. ¿Está? O sea que es una enfermedad que va juntando, con el paso del tiempo, ¿sí?, carga lesional, y de esas lesiones me pueden dejar la marca en el cerebro como cicatrices, que sería lo amarillo, o algunas que son recientes, ¿sí?, aparte de la que le da síntomas. Por ejemplo, este cuadro monosintomático debe corresponder a una lesión, pero la persona tiene varias lesiones activas. ¿Sí? Varias lesiones que son nuevas, pero lesionó algo, ¿sí?, que lo llevó a la consulta. Bien, el diagnóstico tenemos que tener tanto en el examen físico, ¿sí?, en principio, como dice ahí, cumplir con lesión en sustancia blanca, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál yo podría decir que no podría ser una múltiple? Si consulta, ¿por qué? Por ejemplo, una fácil, o una pregunta fácil. Si la chica consulta, ¿por qué? Yo digo, ¿te dijeron múltiple? Me parece que no, pero
¿no? Uno, bueno, medicina no es exacto, pero uno puede decir, vos decís, ¿qué querés que te diga? Bueno, Por una crisis vemos. epiléptica. A ver, sí, escucho. Una crisis epiléptica. Uy, está re bajo tu volumen, me parece. Subite el micrófono, va. Una crisis epiléptica. Una crisis, sí, una convulsión, una crisis epiléptica de la corteza. Eso ahí mucho no me lleva. ¿Sí? Bien. Ahora, la característica, por eso, algo de sustancia blanca. ¿Sí? Pero esa sustancia blanca que yo veo en el examen físico tiene que cumplir en tener una diseminación en el tiempo. ¿Sí? Tiene que tener una diseminación en el tiempo. Y uno dice, pero ¿cómo hago? ¿Cómo veo la diseminación en el tiempo en el examen físico? Bueno, fácil. A mí me consulta, ¿no? A mí me consulta por algo. Bueno, ¿cómo estabas antes? ¿Sí? ¿Alguien te revisó? Sí, me revisó un médico. ¿Qué encontró? ¿Qué no encontró? ¿Sí? Por ejemplo. Y lo otro, la diseminación anatómica. ¿Está? Entonces, si vos tenías, ¿sí? En enero consultaste por algo parecido, bueno, un déficit. Yo te reviso y te encuentro un síndrome piramidal a izquierda. Bueno, reflejo vivo, Gaby, síndrome, un piramidalismo a izquierda, en enero. ¿Sí? Estamos en marzo, volvés a consultar, ¿sí? Porque tenés que se te traba la lengua, una disartria, por ejemplo, no puedes pronunciar bien, ¿sí? Entre enero y marzo pasó tiempo. Y piramidalismo que tenías en un momento me habla de una lesión en un lugar. Disartria me habla de una lesión en otro lugar. O una ataxia me habla de una lesión en otro lado. No es la misma lesión, la piramidal. O, por ejemplo, no te salen las palabras, una afasia. No es lo mismo que un piramidalismo. La lesión en un lado, no voy a preguntar para no se pongan locos, pero en un lado me imagino una resonancia con una lesión en una zona, y para que te dé una fascia tenés que tener una lesión en otra zona. Ahí cumplimos con diseminación temporal, enero a marzo, el paciente varía, cambió, y cambió de lugar también. O, por ejemplo, tiene, ¿sí?, un piramidalismo y algo compatible con una mielitis, con un síndrome medular. ¿Está? Entonces, bueno, una cosa es cerebro, otra cosa es la médula. O tenés, como yo te decía, una disartria, vos decís, che, una disartria, parece craniano. La córtico nuclear, no solo la córtico espinal. O una hemihipoestesia. ¿Está? Bien. Entonces, yo cuando veo una persona con un déficit en sustancia blanca, el déficit en sustancia blanca, como bien dijeron, obviamente la convulsión queda fuera, pero el déficit en sustancia blanca es un déficit de vía. Sustancia blanca es fibra nerviosa, no soma. ¿Está? Bien. Eso que le presenta a la persona, ¿sí?, se define, ¿sí?, como brote, y ese brote es la aparición, ¿sí?, de síntomas que duran más de 24 horas. ¿Está? O el empeoramiento de lo que tenía. ¿Sí? Entonces, la persona hizo su cuadro monosintomático. ¿Sí? Tuvo su amaurosis. Quedó, digamos, con restitución ad íntegro. ¿Sí? Y ahora volvió a quedar ciega. ¿Está? Digamos que coincide. Pero ese cambio neurológico ya dura más de 24 horas, bueno, ahí tenemos un brote. Puede tranquilamente ser un brote. ¿Sí? Un mes antes la persona estaba entera. Seguía con su secuelita de aquellos 2 años que había tenido su amaurosis. Tuvo una amaurosis, ¿sí?, neuritis óptica, cuadro monosintomático, revierte y por 2 o 3 años no tenía nada. ¿Sí? Ahora, antes de tener lo que me consulta,
estuvo lo más bien un mes. No tuvo fiebre, ¿sí? Y no está volviendo ahora de forma espontánea. ¿Sí? No revierte en forma espontánea. ¿Sí? ¿Cuántas de estas cosas puede tener una persona? Bueno, es una cosa muy, muy loca porque el brote no se puede predecir y la persona no siente que va a tener el brote. Y ella no sabe si le puede agarrar uno todos los días, uno por año, uno cada 15 años, o es el único que le agarró y no tiene más nada. ¿No está? Pero más o menos se estima, ¿sí?, que los brotes se pueden tener de 0,1 a un brote, ¿sí?, por año, con remisión que puede ser completa o parcial. ¿No está? Hay gente que quedó hemipléjica por un brote de múltiple y luego tiene una distinta sensación. Dice, yo prefiero agarrar tal cosa porque si agarro con la otra mano se me cae, tengo como una cierta duda al caminar, no quiero caerme porque tengo menos fuerza de tal lado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuándo defino a esta enfermedad? A esta enfermedad la defino cuando tengo presencia de focos múltiples, ¿sí?, lesión que es compatible con lesión en sustancia blanca y una remisión o exacerba o, ¿sí?, es ya crónico en forma progresiva, ¿sí?, por 6 meses. O sea, la persona está mal y está mal y está mal y está mal y sigue con su foco y está mal, ¿sí? Y va, digamos, progresando, pero progresando para mal. Y acá viene lo importante, no exista una mejor explicación para lo que esta persona está teniendo. ¿Sí? Ahí yo ya defino, ¿sí?, a la esclerosis múltiple. ¿Dónde tengo que tener esto? ¿Dónde veo esto? Bueno, esto lo veo en el examen físico. Y también lo veo, ¿sí?, a la imagen. Los criterios de McDonald, que son los criterios, ¿sí?, que soportan una posible, probable o definida, ¿sí?, hablan, como dice acá, de evidencia de lesión diseminada en espacio y tiempo, o sea, en anatomía, en región y en tiempo. No es lo mismo hoy que la resonancia de hoy que la resonancia dentro de 6 meses. ¿Sí? Y tenemos que también, aparte de la imagen, es en el examen físico. Entonces, examen físico, tenemos los criterios de McDonald, tanto en el examen físico como en las imágenes. ¿Está? Bien. La diseminación temporal son síntomas y signos, ¿sí?, de episodios seguidos de desaparición de los mismos, con restauración total o con, ¿sí?, restauración parcial. ¿Sí? Ad integrum, bueno, eso se lo llama remisión. Por ejemplo, la aparición gradual de un déficit, ¿sí?, que van pasando, eso es una progresión. ¿Sí? Y puede quizás sustituir a lo que es la exacerbación y la remisión. O sea que una lesión, una exacerbación es algo súbito que te pasa y con el tiempo tiende a retraer, parcial o total. A eso se lo llama brote. Pero también esa aparición puede ser gradual. ¿Sí? Vos estás un poquito hemiparético, otro poquito hemiparético, más hemiparético, así, hasta que vas quedando hemipléjico. Bueno, eso es una progresión. Entonces, tomando estos dos párrafos, si volvemos, no me maten, un poquito para atrás, nosotros podemos tener esto de acá. Tuviste tu brote, remitiste, tuviste tu brote, remitiste, vos ya te la ves venir, voy a tener un brote. No, empezás de a poquito a estar ataxia, más ataxia, más ataxia, más ataxia, más ataxia. Una progresión. ¿Está?
Bien. Bueno, el método de elección para tratar de evaluar qué es lo que pasa a la persona, más allá que los criterios de McDonald's contemplan, ¿sí? Lo mismo que vamos a ver ahora al examen físico. Tenemos la resonancia, y la resonancia la tenemos que tener en 3 secuencias, en T1, en T2 y con contraste. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, nosotros tenemos que tener en la resonancia diseminación en espacio. ¿Sí? Diseminación en espacio. ¿Dónde lo voy a tener? ¿Solo en el cerebro? Está bueno, pero no me alcanza. Tendría que tener supra e infratentorial. El sistema nervioso central. Por ejemplo, y si hay en cerebro, también que haya algo en médula o en tronco o en cerebelo. ¿Sí? Entonces, diseminación en espacio incluye una lesión que refuerce con contraste, porque eso me habla de agudo, o 9 lesiones hiperintensas en T2, si no hay ningún tipo de refuerzo. Una o más lesiones infratentoriales, o sea, está todo el cerebro, por lo menos una, ¿sí? Debajo de la tienda, y una o más lesiones, ¿sí? A lo sumo, yuxtacorticales. No en la corteza, pero sí se admiten hasta pegadita en la corteza. O una o más lesiones periventriculares. ¿Está? Y acá tenemos las imágenes. ¿Sí? Tenemos todo esto en el T2, ¿sí? Que tienden a confluir. ¿Está? Que son características. Y acá las tenemos en el T1. ¿Sí? Ahora, si esto me lo das de 28 años, yo te digo tiene toda la pinta. Si esta resonancia es de 73, te digo multisquemia encefálica. Me falta todo, si me das esta, porque hay muchos viejitos que le sacás, le vienen porque tienen, no sé, OSDE o lo que sea, y no, al abuelo, vamos a hacer una resonancia, le quitan el pone hipertenso toda la vida y te viene así. ¿Está? Si bien son algodonosas, son redondas, es verdad, pero todo esto, ¿sí? Te lo informan como lesiones, ¿sí? Vasculares, no hay mucho, ¿no? Ahora, si es de una chica de 25 años y es sugestivo de múltiple. Igual no se puede hacer diagnóstico solo con esto. Lo que yo les quería, el ejemplo vale para que no es que hay algo en la resonancia que me hable de múltiple. Bueno, todo en la resonancia blanco y negro. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, en este caso tenemos, si bien no hay contraste en un T2 por un lado, y en este caso otra densidad que se llama FLAIR, ¿sí? Que es otro truco que se hace con el software de la resonancia. Y fíjense imágenes que parecían estar medias apagadas, con el FLAIR, ¿sí? Se prenden, no están más claras. Y acá tenemos las famosas imágenes, ¿sí? Periventriculares. ¿Sí? ¿Está? Esto sí es sugestivo, ¿sí? Pero bueno, cumpliendo con los criterios tengo que tener también algo acá, ¿sí? O tener algo en tronco, o tener en médula, o sea, supra e infratentorial, ¿sí? ¿Cuándo supra e infratentorial? Si no tengo las imágenes que refuercen con contraste o 9 imágenes que no refuercen, tengo que contarlo. O por lo menos una, ¿sí? Infratentorial, una o más. Bien. Los criterios de diseminación en tiempo, ¿sí? Requieren resonancia cada 3 meses, ¿sí? Después de ese evento inicial. Y cuando tengo esa nueva resonancia, tengo que tener una lesión nueva, contrastada, o 2 nuevas lesiones si es que no llega a contrastar ninguna. Vale decir que yo a esta persona le saqué esta resonancia, le cuento que tenía esto de acá,
tenía esto, esto acá, esto de acá, esto, y todo acá. Bueno, yo a los 3 meses tengo que tener esto mismo, pero, ¿sí? En esta foto, por ejemplo, una tiene que reforzar con contraste. O tiene que haber, por ejemplo, una acá o dos acá, ¿no? Tac, tac. O otras dos por acá. ¿Sí? Ahí sí hubo una progresión en el tiempo. Si no lo tengo, ¿no es? No, no es. Pero no progresó, está apagada, está contenida. ¿Sí? O sea, la respuesta inmunológica está frenada. ¿Está? Entonces, diseminación anatómica, diseminación en espacio y diseminación en tiempo o progresión en el tiempo de la enfermedad. ¿Está? Como lo quieran ver. Entonces, para esta definición, tengo que sacarle a esta persona otra nueva resonancia a los 3 meses, ¿sí? Y esto tendría que estar tal cual. Y digo, bueno, está bien, no está encendida la enfermedad. ¿No? Para ver que hubo, que la persona está, digamos, para atrás, con su enfermedad está activa, tiene que haber una lesión que refuerce con contraste, aparte de tener todo esto de esta forma, o tienen que aparecer dos nuevas. Por ejemplo, una por acá y otra por acá, o una por acá, ¿sí? Y otra por acá, que acá no la tenía en la de 3 meses atrás. Bien. ¿Qué pasa si no hay? Bueno, hay una cosa que se llama potencial evocado. ¿Qué es el potencial evocado? Bueno, el potencial evocado es justamente como dice la palabra, evocar un potencial de acción. Yo estimulo un nervio en un lugar, en el otro lugar tengo una chapita de registro, pum, y aparece una onda cuando llega su actividad. En el caso del nervio óptico yo no le pongo electricidad en los ojos a nadie, yo lo que hago es poner unas chapitas de registro en el occipital y someto a la persona a ver una pantalla. Esa pantalla puede, ¿sí?, moverse, cambiar cuadraditos de color, la persona siempre mirando el centro de la pantalla, ¿sí?, porque eso estimula la vía visual, o flashearla a la persona. Apagar toda la habitación, ponerla a que mire un punto y prende una estroboscópica. Bueno, yo con los cables del occipital lo que hago es recibir, ¿sí?, la actividad eléctrica, porque la luz impacta en la retina, se despolariza, viaja el impulso hasta que llega al occipital. Una tontera. Bueno, como es muy chiquito, yo estoy un tiempo. ¿Qué va a suceder? Si yo les pregunto a ustedes que cierren, por ejemplo, los ojos, ¿sí?, los abren y ven la pantalla. Para ustedes, ¿cuánto tarda en hacerse consciente lo que ven? ¿Se entiende la pregunta? Uno dice es instantáneo. No, no es instantáneo. ¿Sí? Si yo cierro los ojos, los abro, obviamente veo. ¿Sí? Y vos decís, bueno, estoy viendo. No. Vos estás viendo 100 milisegundos tarde. Lo que tarda en hacerse consciente, ¿sí?, en 100 milisegundos. Por eso la onda es una onda positiva a los 100 milisegundos de una línea de tiempo. Tiene que aparecer un potencial. Eso quiere decir que la actividad eléctrica, ¿sí?, está viajando bien. ¿Por quién? Por el nervio óptico. Dijimos que el nervio óptico está recubierto de meninge, ¿está? Y que el nervio óptico termina metiéndose, ¿se acuerdan? Si no recuerdan el origen aparente, en la base del cráneo, no sale del tronco, sale del sistema nervioso central, del cerebro, de la base del cerebro. ¿Está? Tenemos el nervio óptico en la retina, pasa por el quiasma y después tenemos las cintillas que se meten y se mezclan, ¿sí?, en las regiones temporoccipitales. ¿Está? Lo que es la cisura calcarina. Entonces, yo lo que tengo es que este potencial, ¿sí?, si yo tuviera un problema en la trayectoria de este impulso, esa onda P me va a pasar retrasada.
¿sí? No hay mielina, porque no conduce. Va a tardar, se va a retrasar. En vez de aparecer a los 100 milisegundos, voy a ver el piquito, como si fuera yo, la R del electro, la voy a ver a los 120, a los 140 milisegundos. ¿Ya? Conclusión, ahí habla de un error, ¿sí? en la vía. Y uno dirá, bueno, y no, está bueno porque tengo que tener lesiones nuevas. Tengo que tener lesiones nuevas. ¿Sí? Entonces yo por ahí tenía mi resonancia así, con potenciales bien. Le hago a los 3 meses esta resonancia, ¿sí? Y no encuentro otra cosa. Le tiro unos potenciales y el potencial me da mal. Listo, ahí hay una lesión nueva. ¿Se entiende? ¿Sí? O tenés 2 manchas en la médula y una manchita en el cerebelo. Vos decís, no es, te faltaría supratentorial. Le haces el potencial te va mal, el nervio óptico, ¿sí? Se los comento, está por arriba de la tienda del cerebelo, ya está, aunque no veas nada en cerebro, tu lesión supratentorial. ¿Está? Bien. Hay también potencial somatosensitivo, sí, hay potencial somatosensitivo y hay potencial auditivo. El potencial auditivo va a ir, ¿sí? Desde el oído externo hasta el temporal del otro lado, ¿sí? No, lo que se llaman los lemniscos laterales y sube. ¿Está? Cuerpo trapezoide, bueno, en fin. La cuestión es que evalúo la vía auditiva. ¿Está? Si hay algún error en la vía auditiva, estoy evaluando el tronco. ¿Está? Entonces, por ahí no veo en la resonancia la que me falta para cumplir con el criterio de lesión infratentorial y con un error en la vía auditiva, ahí tengo, dependiendo en qué onda y dependiendo qué mido, ¿no? Pues mido, primero el sonido tiene que entrar. Porque si yo le hago un potencial auditivo y tengo línea de base, fíjate que no tengo un tapón de cera, porque no entró el sonido, no te forma gráfico. ¿Está? Bueno, entonces, evalúa desde el oído externo hasta el conducto auditivo externo hasta la corteza temporal auditiva. ¿Sí? Y como va haciendo sinapsis, va pegando distintos picos. Es como si fuera, ¿recuerdan la imagen del pulso venoso? ¿Recuerdan la imagen del pulso venoso? La onda B, el valle X, otra vez. Bueno, imagínense ese tipo de onda, es más o menos así. Entonces, donde partimos de conducto auditivo externo, oído interno, luego pasamos al tronco, subimos por el lemnisco y llegamos a la corteza. Los cuerpos, los núcleos cocleares, etc. Entonces, de acuerdo a el error en ese gráfico, sé cuál es la parte de la vía que está mal. ¿Está? Bien. Proteína básica de mielina, no proteína básica de mielina. Bueno, en realidad por ahí en clínica habían proteína básica de mielina o llegaron a escuchar de eso. En realidad no sirve tanto. Lo que sirven son las bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. ¿Está? Bien. Y la IgG, pero sobre todo esto, la presencia de 2 o más bandas oligoclonales de IgG en el líquido, ¿sí? Con ausencia obviamente de esa IgG en el suelo. Eso sí, eso habla de que hay una síntesis de esa globulina en el cerebro, ¿está? Intratecal, no que pasó de la sangre a través de la barrera, etc. Es importante el dato. O sea que hay una actividad inflamatoria. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos los criterios benditos de McDonald's. Esos criterios de McDonald's hablarán de 2 cosas. Presentación clínica. ¿Sí? Si la presentación clínica es de una manera, necesito o no necesito adicionarle algún otro dato. Por ejemplo, 2 más ataques. ¿Sí? Que me cuente. O 2 o más lesiones clínicas objetivables. ¿Qué son 2 o más lesiones? Bueno, suamaurosis y una hemiplegia. Esas son 2 lesiones. ¿Sí? O
una maurosis y una ataxia, o una mielitis y una hemiplegia, o una mielitis y un trastorno, o una hemiplegia y un trastorno hemisensitivo del otro lado, o una afasia y un trastorno hemisensitivo. ¿Sí? ¿Necesito alguna otra cosa? Bueno, en realidad no, porque es suficiente. ¿Sí? O puedo tener 2 o más ataques y una lesión clínicamente objetiva. Bueno, en realidad, ¿qué necesitaría? La diseminación en espacio. Tengo que demostrarla por la resonancia. ¿Sí? O un futuro ataque y demás. ¿Sí? La persona me cuenta algo que parece un ataque. Un solo ataque me cuenta. Pero yo le encuentro lesiones clínicas objetivables. Ahí voy a necesitar la diseminación en el tiempo. ¿Sí? O un segundo ataque clínico para poder definirlo. Después viene el paciente y me dice que tiene un ataque y yo lo reviso y le encuentro una lesión clínicamente objetiva. Ahí necesito, ¿sí?, diseminación en espacio, demostrarla por la resonancia, y una diseminación al tiempo, demostrarse por resonancia, un segundo ataque clínico. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos nuevo? Si yo... Una pregunta. Sí. El futuro ataque, ¿lo puedo hacer con el potencial evocado? ¿Lo puedo demostrar? ¿O tengo que esperar a que el paciente tenga una recaída? ¿Cuál? ¿Esto de acá? No, en realidad vos lo que haces es Sí, con la que hay... diseminación en el tiempo, ¿sí? Tiene que ser demostrada por resonancia. Esta diseminación en el tiempo. Tiene que estar demostrada por resonancia. ¿No? Entonces, vos le sacaste, la persona, vamos acá, tiene un ataque y vos le objetivás 2 o más lesiones clínicas. ¿Sí? ¿Está? La persona te cuenta que tuvo un episodio de amaurosis, pero vos la encontrás y ves que te lateraliza o que anda medio atáxico, que no siente el diapasón de un lado, ¿sí? Y que si mira para tal lado ve doble. ¿No? Entonces ahí vos te cuenta un ataque, una manifestación que tuvo, pero vos le objetivás a tu examen físico que la persona tiene lesiones, ¿sí? 2 o más lesiones que se pueden objetivar. Un piramidalismo, un Babinski. ¿Está? Vos lo que necesitas es, ¿sí?, que si frente a este ataque tuvo una resonancia, o sea, o le sacás la resonancia y después le volvés a sacar otro estudio. ¿Sí? O sea, la persona te llega acá, vos le pedís una resonancia y a los 3 meses le volvés a pedir otra. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Que la resonancia te muestre, ¿sí?, diseminación en tiempo. O sea, cuando vino tenía esta resonancia y a los 3 meses tiene una resonancia distinta. O en el interín te metió un segundo ataque. Eso quiere decir esto. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Ah? Esto es como vos ves al paciente por primera vez. Por ejemplo, en este caso, por ahí la persona te consulta porque dijeron, mandalo a un neurólogo, que acá hay un neurólogo, mandala. Che, que al final nunca le aclara. Entonces viene y te dice, no, sí, yo tuve, sí, me consulto a usted, pues me hablaron de usted, pero una vez me quedé como ciega, sí, me dijeron que tenía que consultar, yo me recolgué, no me pasó nunca más nada. Entonces, vos la revisás y decís, bueno, al campo visual, está bien, ponele que de acá no ve, quedó con secuelas. ¿Sí? Pero, aparte de quedar con secuela acá, tiene un piramidalismo de acá, camina que parece un pato,
porque abre la base de sustentación y la toco, o no siente el diapasón, y hay una otra hemipoestesia, hay un piramidalismo, hay un defecto en el campo visual, son muchas lesiones que se pueden objetivar, ¿no? Y hay reflejos vivos de un lado, hay un Babinski por otro lado. Así te viene la persona. Lo que te dice esto es que con esto, ¿le pongo el sello de múltiple? No. Estaría bueno a esta persona que vino así pedirle una resonancia, mirarla, dejar pasar el tiempo, pedirle una resonancia y comparar. Si es que se olvidó o perdió la resonancia aquella. Ahora, o mientras está haciéndose la otra resonancia, pone, ¿sí? Vos la mandás a hacer una resonancia y ahí te viene, vos les hiciste la resonancia, no, mirá cómo me quedó la manita. Listo, un segundo ataque. Ahí ya está, confirmado. En cambio acá, si la persona te viene así, contándote 2 o más ataques, o ¿sí? sus recaídas, y vos objetivás al examen físico, ¿sí? 2 o más lesiones, la verdad nada. ¿Sí? Ya esa evidencia es clínica para decir, listo, sí, tiene todas las fichas para hacer una multa. ¿Está? ¿Sí? Bien. ¿Sobrevive la gente? ¿No sobrevive de esto? Sí, ahí lo tienen. Sí, a los 25 años sobrevive, a los 25 años de haberse sido diagnosticado el 75%. Depende también la idiosincrasia de cada paciente, depende de la variedad. Por ejemplo, 25 años de evolución de la enfermedad. Yo tengo la mujer de un amigo que tuvo una primaria progresiva y se la comió en un año, murió. Desde que se diagnosticó hasta que murió fue un año solo. Y en realidad la supervivencia sí se va a correlacionar con el grado de discapacidad, porque recuerden que ahí es desmielinización. Se termina desmielinizando todo el sistema nervioso central. Y en el tronco tenemos la parte de cardiorrespiratorio, o sea, los centros, con lo cual ahí ya no hay mucho para hacer. ¿Sí? Bien. Tratamientos. Bueno, en el momento agudo el corticoide, ¿sí? Corticoide a grandes dosis, y después se va retirando de a poco, ¿sí? Por un lado. Después tenemos el tratamiento que modifica la evolución de la enfermedad, el curso natural de la enfermedad, como son, por ejemplo, los interferones. ¿Sí? El tratamiento en las formas progresivas es otro, el copolímero, por ejemplo, es otra molécula, ¿sí? Y el tratamiento sintomático, muchas veces, para lo que la persona esté precisando en ese momento, un dolor o lo que sea. Y bueno, la neurorehabilitación dentro de lo que sea. ¿Sí? Con respecto, sí. El tratamiento iniciamos cuando él cumple los criterios de McDonald para confirmar el diagnóstico. Cuando cumple los criterios de McDonald. Claro. O sea, cuando tiene el diagnóstico confirmado, iniciamos el tratamiento, no hay una prevención antes. Sí. Sí. Si, por ejemplo, la persona te consulta porque le pasaron varios, por ejemplo, le pasó lo que le pasó y tenía que ver a un neurólogo y no había neurólogo y cayó ahí de paracaídas un neurólogo, anda, y la persona va y te cuenta que fue hace mucho y que esto que el otro, bueno, pedís la resonancia, o no, lo confirmás demás e iniciás tratamiento. Ahora, si la persona te consulta porque, por ejemplo, ayer se quedó ciega de un ojo, una chica de 25 años que tuvo una maurosis fugaz, y bueno, yo la escucho, la reviso, le pido el estudio, le pido una resonancia y me atengo a poner o no corticoide dependiendo el relato, y porque ya está en agudo, está en el ataque. ¿Está? Por algo tiene una inflamación, por algo quedó ciega.
¿Bien? Puede haber hecho una isquemia, puede haber hecho una hemorragia de retina, lo que sea. ¿Verdad? Es la primera vez, no sabés por qué quedó ciega del ojo derecho. ¿Sí? Ahora, mientras tanto, obviamente le pedís la resonancia. Es muy sugestivo, una chica de 25, 35 años, hasta 40 años, que quede ciego, que quede, empiece a ver doble, quede con diplopía. Vos me podés decir, pero puede ser una miastenia gravis. Sí, puede ser también una múltiple. Puede ser una oftalmoplejía internuclear, hay que ver qué se entiende por diplopía, cómo es la diplopía. ¿Está? Una cosa es un párpado, un par 3 y otra cosa es una oftalmoplejía internuclear. ¿Estamos? Entonces, circunstancias. Obviamente, en el agudo, en lo que es el brote, vos actúas con corticoide, le dejás corticoide hasta que vas, digamos, confirmando el diagnóstico con la imagen o apoyándote por ahí en la imagen, viendo que hay lesiones activas, obviamente corticoide, hasta que pueda tramitar el interferón, ¿sí? Y si es todo sugestivo y vos decís, bueno, no, es confirmado una múltiple. Bueno, se le da el corticoide, se la saca se la va tratando de sacar del mal paso de su ataque, ¿sí? Y después el corticoide se va retirando de a poco, se va retirando de a poco, se va retirando de a poco, se saca el corticoide y se pone el interferón. Dependiendo del interferón que se ponga, algunos son diarios, otros son una vez cada 2 días, son subcutáneos y demás. Tantos miligramos día por medio o tantos microgramos, digamos, todos los días, o depende del interferón que le toque. ¿Sí? Luego tenés el Copaxone, ¿sí? El Natalizumab, esos son medios viejos, la mitoxantrona. Después el último es el Fingolimod, por ejemplo, ¿sí? Fingolimod es una pastilla que parece casi el Redoxon, una pastilla grande, que se toma todos los días. No te tenés que pinchar. ¿Sí? Y algunas personas que no les resulta el copolime, el interferón, las rotan a fingolimod. Y hay muchos inmunomoduladores, por ejemplo, no corticoides, ¿sí? Todos estos copolímeros. Y esto lo que van a hacer. En realidad, a ver, el inmunomodular por inmunomodular es el corticoide porque deprime la respuesta inmune para que no haya actividad. Esto en realidad lo que hace es evitar que venga el brote. Por eso se habla de tratamiento que modifica la evolución de la enfermedad. Vos tenés que tener un brote hoy, un brote el otro mes. Está bien que yo les dije que no se puede predecir ni se puede saber cuándo, pero es una enfermedad que avanza por brote. Se te desmieliniza todo el sistema nervioso central a capítulos, por decirlo así, ¿no? Hoy tenés uno, después otro. Bueno, ¿qué hago con estas drogas? Las modificadoras del curso, hago que la persona tenga un brote, le tenga 2 brotes, me llega a mí, bueno, se confirma el diagnóstico, pongo el interferón y por ahí no tiene más brotes. Obviamente, si vos querés ser medio así abogado del diablo, ¿no? Si vos no sabés cuántos brotes vas a tener, si no los podés predecir ni nada, la pregunta de que te pongo el interferón y no tenés más brotes, sería si vos no tenés más brotes con o a pesar del interferón. Pues si no, yo me estoy pisando en lo que digo. Te doy interferón y no tenés más brotes. Me dice, y doctor, ¿cómo sabe que por ahí no tenía que tener más brotes? ¿Ah? Medio la trampa, ¿se entiende a lo que voy? Medio de contra es lo que yo te hago. Pero no, es verdad que una persona sin interferón y una persona con interferón, si bien vos no sabés cuántos brotes tiene, hace menos brotes la persona con interferón. Está probado, ¿sí? El interferón existe y bueno, se da, ¿sí? Y realmente mejoras o intentas mejorar la calidad de vida. No quiere decir que la persona con interferón no brote, ¿sí? Brota, pero bueno, brota bastante más espaciado en el tiempo, ¿sí? Bastante más espaciado en el tiempo. Si brotara con interferón dentro del año de haberse iniciado, bueno, ahí desgraciadamente es muy
muy mala la enfermedad, ¿sí? Es muy agresiva. ¿Está? Bien. ADEM o encefalomielitis diseminada aguda. Bueno, es una respuesta autoinmune, ¿sí? Afecta a la sustancia blanca, provoca desmielinización, generalmente es posterior, ¿sí? A infecciones, ¿sí? Del tracto respiratorio, encefalitis, hay hasta posterior a la vacuna, ¿sí? No quiere decir que esto sirva para que no te vacunes, no estamos hablando de eso, pero sí hay reacciones, y ustedes lo saben muy bien, post-vacinal, que desde el síndrome gripal, desde esto, lo otro, hasta compromiso neurológico, ¿sí? Reacción cruzada y demás. Bueno. Es frecuente en realidad en chicos, ¿sí? Y es muy común por ahí cuando las vacunas utilizan tejido nervioso, ¿sí? Para prepararse la vacuna y demás. Con lo cual, o tenés una encefalitis posterior a una infección por un adenovirus, por ejemplo. ¿Está? Bien, estamos esperando, obviamente, toda la comunidad médica, ojalá no, pero bueno, ya está apareciendo Guillain-Barré, ¿sí? Por post-COVID, y están apareciendo otras cosas post-COVID, con lo cual ya también, obviamente, se está esperando la encefalitis, ¿sí? Post-COVID. Bien, comienza 4 semanas después del cuadro febril, ¿sí? O de una inmunización, y lo que voy a tener es una encefalitis y una mielitis, ¿sí? Diseminada, ¿sí? Y aguda. Vamos a las imágenes. El diagnóstico es obviamente la clínica de haber estado sometido, haber pasado por alguna infección viral, haber sido vacunado con alguna vacuna derivada de tejido nervioso animal, ¿sí? Y lo que vamos a tener es justamente esas imágenes que están acá arriba, estas de acá, estos algodones grandotes, acá. ¿No está? Bien, es común en la edad pediátrica, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Encefalomielitis, encéfalo, ¿eh? Cerebro, cerebelo, tronco, ¿sí? Médula. Bien, los cultivos van a dar negativos, es una reacción, ¿sí? Podés tener algún que otro microorganismo, pero es raro. Esto recuerden que es una reacción inmunológica a algo. Podés tener el bichito por ahí, pero raro tenerlo, ¿sí? No sucede con el bicho. ¿Está? Con lo cual, la idea un poco es un diagnóstico diferencial, porque hay muchas personas que desarrollaron una esclerosis múltiple, empezando con esto, con una encefalomielitis. Por ejemplo, cuando en realidad se confunde, bueno, cuando no hay una infección, no había nada, ¿sí? Hay obviamente escasa pielocitosis y hay obviamente las bandas. ¿No? Entonces vos podés tener un nene en donde te hablan de que estornudaba, tenía fiebre, algo de esto, ¿sí? Recuerden que la múltiple epitelial, lesión sustancia blanca, o sea, cerebro, cerebelo, tronco, médula, ¿sí? Sistema nervioso central, esto también, cerebro, cerebelo, tronco, médula, encéfalo, mielitis, ¿sí? También toca la médula. Pero bueno, no hay ningún signo de infección. Bien. Valor predictivo positivo, bueno, compromiso periventricular, existencia de lesiones que captan y no captan contraste, ¿sí? Lesiones infratentoriales, esto da positivo como para la parte de esclerosis múltiple. Bien, ¿cómo se trata? Como toda reacción inmunológica, bueno, metilprednisolona. Inmunoglobulinas, ¿sí? IgG hiperinmune sería inmunoglobulina, o plasmaféresis. ¿Está? Bien, neuromielitis óptica, enfermedad de Vick o variante de la múltiple. Bueno, esto es malo, ¿sí?
Esto es una desmielinizante idiopática inflamatoria que hoy por hoy, esto está un poco viejo, como, vamos por acá a la carátula. Neuromielitis óptica. ¿Qué quiere decir? Nervio óptico y médula. Y no afectaba nada más. Así se empezó a ver. ¿Sí? Nervio óptico y médula. Y cerebro limpio, tronco limpio, cerebelo limpio. Hablaban de que era una enfermedad distinta, hablaban de que es una variedad de la múltiple. Bueno, en realidad, este de Vic sí es una variedad de la múltiple. ¿Está? Tenían, obviamente, más mujeres que hombres, entre 10 a 90 años, a la 40 y pico, 50% inicia, de 50 años inicia. La neuritis óptica puede ser bilateral, ¿sí? Las pupilas tienen un defecto aferente, el fondo de ojo es normal, puede haber en algunos casos algún que otro exudado, alguna hemorragia. Bien, la mielitis es una mielitis transversa aguda completa, ¿sí? Y podían presentar algunos prodromos antes de esto, unas mialgias, unas fiebres, creo que es. Bueno, la persona tenía un curso en principio monofásico, ¿sí? En donde tenía una remisión permanente y después podía, 2/3 de la mayoría de las personas en realidad tener unas recaídas y recaídas, ¿sí? Bastante seguidas. Las lesiones que iba a haber en la persona, tanto física como imagenológica, acumulaban déficit neurológico, ¿sí? Y lo que teníamos era justamente que como es mielitis, ¿sí? Tenemos, como dice ahí, el riesgo de la falla respiratoria porque si tenemos desmielinización cervical nos vamos a quedar sin frénico. ¿Está? Rama terminal del plexo cervical. Entonces estamos medio en el horno. ¿Sí? Hasta que tenemos un dosaje que es la presencia de la acuoporina 4. ¿Sí? La acuoporina 4 lo que va a tener es, se asocia a las uniones y bueno, lo que tenemos es justamente una inmunoglobulina marcadora, ¿sí? Un anticuerpo contra esa acuoporina. Ahí dice, resulta prometedor, esto es re viejo, esto ya se hace. No, la promesa fue cumplida, funciona, ¿sí? La IgG, ¿sí? Contra la acuoporina. Anticuerpos contra acuoporina 4. Ahora, ¿qué sucede? Y yo quería venir acá. Yo tengo lesión en la médula, como se ve acá en la imagen, y lesión en el nervio óptico, que puedo ver los nervios ópticos aumentados de tamaño, o si no lo veo, yo tengo una lesión en la médula sola, le hago el potencial y ahí tengo el nervio óptico. Pero el resto estaba limpio. Así era en un principio. ¿Qué sucede ahora? Ahora sucede imágenes y pacientes compatibles, ¿sí? Con lo que sería una esclerosis múltiple, suprainfratentorial, diseminación acá, allá, acumulación de déficit, diseminación en tiempo, en espacio, todo lo que ustedes conocen que acabamos de ver, pero acuoporina positivo. Entonces eso es una enfermedad de Vic. Ya no se llama más neuromielitis óptica. ¿Por qué? Porque hay, sí, una nueva clasificación que dice, ¿sí? Enfermedades, ¿sí? del espectro de la esclerosis múltiple. ¿Está? Porque la persona puede tener la forma original de Vic o puede tener lesiones en todos lados, no solo nervio óptico y médula, ¿sí? Y tener presencia positiva de IgG antiacuoporina. Eso es el sello para que no sea la múltiple conocida, sino que sea la variedad de Vic. O sea que el de Vic
si bien está como enfermedad de Vick, está perfecto, lo que quizás hay que borrar es lo de neuromielitis óptica, ¿sí? Porque no es que está todo el sistema nervioso limpio y solo lo que tengo dañado es médula y nervio óptico. No. Hoy puedo tener una persona con lesiones por todos lados, que vos lo ves, escuchás el relato, decís es una múltiple, haces IgG antiacuoporina y da positivo. Eso es indicador de Vick. Y eso se hace, por ejemplo, con copolímero, no con interferón, y es otro tipo de tratamiento, y es un tanto más agresivo. ¿Se entiende?